Vamos a seguir en Lucas 5:12. Vamos, leemos y después vamos a ir viéndolo. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve. Le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. Hay conceptos que hablan la limpieza, que es ser limpio. Hay conceptos que es el impuro. Lo vamos a ver. La palabra limpio es taor. Limpio es en hebreo taor. Impuro es tamé. ¿Está? La palabra lepra, ya la conocemos, por la para allá, etc. Es zahara. La primera es taor. Taor. Limpio, perdón, esto es impuro, o también a veces lo encontramos como inmundo. ¿Sí? Es necesario que aquí no tengamos que ir hasta Levíticos. Leyes acerca de la lepra, capítulo 13. Cuando el hombre, versículo 2, tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiese en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído. Y ahí va. A los sacerdotes, el sacerdote mirará la llaga, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y le declarará inmundo. ¿Sí? Le declarará tamén. Y si la piel, bueno, etcétera, hay da otras opciones. Vamos al un poquito más avance. Él tenía que ser sacado de la ciudad si tenía lepra, y se lo probaba por 7 días. Si a los 7 días no desaparecía, tenía lepra. Y generalmente el leproso vivía en lo que eran los sepulcros, porque eran cuevas. ¿Sí? Entonces tenía que ser apartado de la ciudad porque la lepra era contagiosa. Y si él andaba, salía de la cueva así y se acercaba a la gente, él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Y la gente se apartaba de él. ¿Sí? Él decía: tamé, tamé. Entonces la gente se apartaba. Estas son las cosas para la lepra. Hay un ejemplo, no lo vamos a ver, pero se los comento.
Miriam, la hermana de Moisés, habló mal de Moisés, que eso es la Lashon Hara, la lengua maligna. ¿Sí? La Lashon es lengua, lo que habla. La lengua maligna. Ella habló mal de Moisés y quedó leprosa. Moisés no le dijo, ahora porque hablaste mal de mí. ¿No? Nosotros nunca necesitamos defendernos. A veces no, se lo voy a decir para que aprendan. No, Dios nos defiende. Si alguien hablara mal de nosotros, hay que dejarlo al Señor, que Él se encargue. Porque tampoco, a ver, ¿en qué nos puede ir que alguien hable mal de nosotros? Nuestro orgullo. Porque son palabras. Si ese es el concepto que la persona tiene, nosotros ¿qué vamos a hacer? No se lo podemos cambiar. ¿Sí? Personas que hablan mal, bueno, problema de ellos, que se hagan cargo, porque aparte el que habla mal, ese es el que lleva el pecado. Entonces Miriam habló mal de Moisés, Moisés ni se enteró, pero Dios sí. Y la puso leprosa y tuvo 7 días fuera del campamento, la hermana de Moisés, hasta que Moisés fue y oró por ella. Y le dijo, Señor, sánala. Cuando oró Moisés, el Señor la sanó y volvió al campamento. ¿Está? Pero quedó leprosa. Esta será la ley, versículo 2, capítulo 14, 2. Esta es la ley para el leproso cuando se limpiase. Fíjense que el leproso no le dice a Yeshua, sáname de la lepra, estoy enfermo, sino, si quieres, puedes limpiarme. Porque la lepra que es una enfermedad, hubiera dicho, Señor, necesito sanidad. No, necesito limpieza, porque el concepto desde la Escritura, desde que el Señor determinó las cosas, es que la lepra era tamé, era algo que estaba relacionado al pecado, a la impureza. ¿Sí? En ese tiempo Miriam pecó hablando, la hermana de Moisés. Pero no quiere decir que ese sea el único pecado por el que venía la lepra. ¿Ah? El Señor dice, mucho leproso había en Israel. Quiere decir que la lepra viene de ahí. Pero solamente Naamán, el sirio, fue limpiado. ¿Se acuerdan de la historia? Bien. La palabra que usa limpieza acá es taorot, que tiene que ver con lo que dijimos taor. Cuando dice ahí, esta es la ley para el leproso cuando taorot, cuando él quedare limpio. ¿Sí? Será traído el sacerdote, él saldrá fuera del campamento, lo examinará y se ve que se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Hay algo que por ahí ayer no lo dijimos en la palabra, pero tiene que ver con Ageo. Versículo 11, dice el Señor de los ejércitos, preguntad a los sacerdotes sobre la ley. Di, si alguien lleva carne sagrada está mal, esperen el versículo. Vamos a poner la Reina Valera, si no. Acerca de la ley diciendo, si alguien lleva carne santificada en la falda de la ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? ¿Entienden? La carne santificada toca otra cosa, ¿eso es santificado? Le dijeron al sacerdote, no. Es verdad. Entonces Dios le dice, y si un inmundo a causa de muerto, por ejemplo, que tuvo en contacto con muerto, quedaba inmundo en la persona, tocar alguna cosa, ¿esta será inmunda? ¿Qué respondieron ellos? Inmunda será.
¿Qué es este principio y que lo tiene la lepra? ¿Sí? ¿Cuál es el principio? La santidad es personal. La santificación no se puede transmitir. ¿Sí? Si yo, vamos a decir, yo vivo en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Apartado, haciendo los mandamientos del Señor, es eso, ¿no? Un santo para que sea canonizado. ¿Estamos? Entonces, si yo vivo en santidad, no se la puedo transmitir a mi hijo y no se la puedo transmitir a mi esposa. Ellos tienen que ser santos. El Señor dice, sed santos, en singular, sed santos, como yo soy santo. Pero eso es algo que lo tiene que hacer uno. En cambio, el pecado, sí se va, vamos a decir así, si yo estoy con gente que vive en pecado continuamente, yo lo sé, vamos a decir, gente que vive abiertamente en pecado, y me junto con ellos, comparto con ellos, no va a tardar mucho en que yo alguna de esas cosas haga. ¿Por qué? Y porque es el ambiente en el que yo me muevo. Quiere decir que lo que es inmundo sí se propaga. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Eso es un concepto bíblico del Señor, no es un concepto mío. ¿Está? Por eso dice la palabra, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero si usted se mueve en un ambiente de esa manera, les quiero decir, no un ambiente, no es que yo voy al trabajo, sino que si yo comparto, si yo sé que hay, mis amistades me llevan a ciertos lugares, a ciertas cosas, tarde o temprano, por yo querer pertenecer a ese grupo o estar con esas amistades, esas cosas las voy a terminar haciendo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Es muy lejos de la realidad o lo han visto? ¿Es así? Por eso Ageo presenta esto, porque es una ley. Es una ley del Señor. Esto es una ley que viene desde antes. No es una ley de ahora que se le ocurrió y dice, bueno. Los sacerdotes le digo, pregúntenle por la ley. ¿Por qué? Bueno, aquí en Ageo es porque va a hablar de la reconstrucción y le dice, muchachos, tienen que purificarse, limpiarse, porque mi casa santa. Vamos a construir, vamos a hacer las cosas bien, pero tienen que purificarse. Por eso, sacando esto, cuando se empieza a reconstruir el templo, lo primero que se hace es el altar. ¿Por qué? Porque se iban a hacer los sacrificios y iban a poder estar a cuenta para poder construir todo lo que venga después. ¿Sí? Yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero... Bueno, primero vamos por acá adentro, ordenemos nuestra vida y después arranquemos. ¿Sí? No se puede hacer de otra manera para que dé resultado, ¿no? Bien. El sacerdote mandará luego que se tomen para él 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. 4 elementos. Y después se va a agregar uno más, que es una vasija de barro. ¿Esto está? ¿Sí? 4 elementos. Si quieren 5 o 6, porque también se agrega agua corriente de arriba. Pero vamos a poner cedro, grana, hisopo y 2 aves. ¿Dice palomas? No. Aves. Pueden ser gorriones, lo que usted quiera. Aves. En el original dice aves. Miren. Ahí al costadito, abajo,
Se lo voy a mostrar. La palabra marabe es una palabra conocida que es sipor. No sé si la conocen, pero es una palabra que se usa muchas veces, sipor. Con T, ahí abajo, ¿la ven? Aquí abajo, TS, sipor. ¿Qué es? Es un pajarito. ¿Qué puede ser? Ave, golondrina, gorrión, pájaro. No dice especialmente dos palomas, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que dice paloma, dos aves. Busquen dos aves y ese es el concepto. Dos aves. Entonces tenemos el cedro, las aves vivas, la madera de cedro, grana e hisopo. ¿Por qué no madera de acacia, por ejemplo, que se hizo mucha parte de la caja del Arón Kadosh, etcétera, la caja santa o las maderas del tabernáculo? El cedro. El cedro tiene que ver con el orgullo humano. El cedro es uno de los árboles que crece de una manera que es, primero, que es recto, y la Biblia siempre habla mucho de que los hombres son como árboles, por eso habla de frutos, ¿sí? El cedro tiene que ver con el orgullo. Es una madera, es un árbol que crece recto hacia arriba, ¿sí? Y es imponente. Su madera es preciada en el mundo. Si te pudiera comprar cosas de cedro, es mejor que el algarrobo, todo. El algarrobo es pesado, todo, pero el cedro es espectacular, y más cuando queda lustrado, es una maravilla. ¿Me sigue? Sí, madera de cedro. La grana es una lana teñida de rojo o de carmesí, lana de oveja teñida de rojo. ¿Cómo se la teñía de rojo? Iban y compraban anilina roja en el supermercado. Dame anilina roja, tengo que teñir algo. No era así. No era así. La palabra grana es yaní. En el hebreo. Carmesí, propiamente, el insecto o su color. ¿Cómo el insecto? Viene de esta palabra tolá, que es un gusano. El gorgojo rojo, muchas veces se conoce la cochinilla de grana o algo así. El insecto ese. Ese insecto es un insecto redondito tipo lenteja, ¿sí? Rojo, que explota y da un color rojo, y ese color es el que se usa. Si usted lo deja mucho tiempo, ese color rojo se vuelve blanco. Si usted lo deja ahí y no lo toca, ese color rojo vuelve blanco. Isaías usa este concepto y dice: si tus pecados fueren como la grana, yo los haré blanco, ¿sí? Como la nieve. ¿Está? Usa el mismo concepto. ¿Por qué? Porque es cuando explota el insecto este, generalmente cuando va a tener cría. Este insecto se pega al árbol, de hecho hay que sacarlo después como
con una espátula, no sale así nomás, te lo saca, sino que una vez que explotó, él se abraza al árbol, se abraza, digo, el insecto es chiquitito así, se queda pegado al árbol y explota, y salen sus hijos, y los hijos comen la carne de él para vivir, comen lo que es del insecto, los hijos, y viven. ¿Sí? Antiguamente, cuando se hacía el Pesaj, se ponía en la puerta del templo un lienzo teñido de rojo. ¿Sí? Un lienzo, una tela teñida de rojo, de lino, teñida de rojo, que ataba las puertas del templo. Y se iban, todo ese día era al otro día después de la cena de Pesaj, todo era un día de fiesta. Cuando volvían, si el Señor había aceptado el sacrificio de Pesaj, esa tela roja se convertía en blanca. ¿Sí? ¿Está? Se teñía con este gusano. No entendí. No, porque como que no estaba prestando atención. Bien. En el Pesaj, en la Pascua, Eso sí, pero lo de la tela. la tela era teñida de rojo. Se volvió blanco. Si era aceptado el sacrificio, cuando ellos volvieron, la tela tenía que estar blanca. ¿Sí? Se tenía que volver blanca la tela, si aceptaba el sacrificio. Hay escritos antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70, pero hay escrito que durante 40 años, la tela nunca más volvió a ser blanca. Desde un día en adelante, la tela siempre quedaba roja. ¿Por qué? Hacían el sacrificio de Pesaj, todo como estaba ahí, ponían la tela y cuando volvían estaba roja y se preguntaban qué pasó. ¿Qué pasó? Es que hubo un sacrificio que ese día fueron todos a dormir, volvieron, la tela estaba blanca, pero no solo estaba blanca, sino las puertas del templo estaban abiertas y el velo que tapaba el lugar santo estaba partido en dos. Desde ahí en adelante ya no había más sacrificios. El Señor no aceptaba más tipo de ese sacrificio. ¿Entienden ahora? ¿Sí? Cuando Yeshua muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué velo? El que tapaba el arca, en el arca no estaba. En el tiempo de Yeshua el arca no estaba vacío ese lugar. ¿Por qué estaba vacío? ¿Por qué Dios permitió que en el tiempo donde Yeshua estaba, el arca no estuviera? El arca, cuando viene la invasión babilónica, muchos dicen que Jeremías lo ocultó, tenía un sistema, que se bajaba, tipo ascensor, no lo voy a mostrar ahora, pero hay videos de eso, donde se bajaba, se hacía por contrapeso de arena, se paraban los 4 sacerdotes en las esquinas, y eso hacía que el contrapeso bajara y bajaba tipo ascensor. Entonces él agarró el arca, la envolvió y la llevó y la ocultó. ¿Sí? Le tiró porque no la podían tocar el arca, porque Jeremías no era sacerdote. Entonces la envolvió y le hizo llevar por los levitas y la escondió al arca. Está en Jerusalén el arca todavía, pero no la pueden sacar. En el año 80 y pico, 81, 82, se descubrió dónde está. Todos dicen que está por allá, todo para desorientar, pero está ahí, pero no la pueden sacar. ¿Por qué no la pueden sacar?
Primero y principal, necesitan sacerdotes para sacarlo. Si no, pregúntenle a Usa, que la quiso acomodar. Se caía, cuando David la quiere llevar en carro nuevo, se caía y Usa le puso la mano para que no se caiga. En ese momento cayó muerto Usa. No la podían tocar. Solo los sacerdotes consagrados que se limpiaban, etcétera, la podían transportar. Son leyes de Dios. ¿Tiene su explicación? Claro que sí, pero no vamos al tema. Entonces fue oculta. Pero ¿qué pasó? Los babilónicos se llevaron todo, los utensilios del templo, todo, pero el arca no estaba. Volvieron, reconstruyeron, que es lo que se ha hablado en estos días, reconstruyeron el templo, los muros, etcétera, todo. Vino Herodes, amplió ese templo, lo hizo más grande, más hermoso, vamos a decir así. Pero el lugar del Santísimo, que estaba el velo, atrás el arca no estaba. Estaba vacío. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua estaba en la tierra andando, él era el arca. El arca representaba a él. Él era la Torá, él era el maná. Él era la vara de Moisés, el brazo de Dios, el poder de Dios andando. Entonces no podía haber dos arcas, ¿cuánto había? Un arca, listo. Entonces el lugar estaba vacío. Todos dicen que el velo del templo se rajó en dos y hablan del velo del Santísimo. ¿Por qué? Eso por desconocimiento de la historia, arqueología y cultura, etc. Pero usted abría el templo y había un velo que en el tabernáculo eran las cortinas, eso se trasladó al templo, había un velo y después estaba el lugar santo donde estaba la menorá, todo lo que tenía la parte del santo, y atrás estaba el velo con el Santísimo. El velo que se parte es este velo, el que se ve para adentro. ¿Sí? Me fui del tema. El bichito este daba ese color grana, como el azul se sacaba de un pez del mar. No había colores para teñir, se sacaba de un molusco del mar el color azul. ¿Estamos? Y este bichito era el que daba esto. ¿Dónde lo podemos encontrar este bichito? Salmo 22. Versículo 2 dice, vamos ahí, arranca, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras que Yeshua dice en la cruz. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Está? Mas yo soy gusano y no hombre. Tiene que ver, ¿qué gusano? Ese que da el color rojo, carmesí, que da sus carnes para que sus hijos vivan. Él muere abrazado al árbol para que sus hijos vivan. Yeshua murió abrazado al madero, por así decirlo, porque estaba estaqueado. No era fácil que salga de ahí del madero. ¿Para qué? Para que sus hijos vivan. Para que a través de su carne, aquel que come mi carne, mi sangre y bebe mi sangre, tiene vida. ¿Siguen los paralelismos? ¿Lo van entendiendo? Vieron que la lepra, este es un concepto que tenemos que tener en claro.
Volvemos a Levíticos 14. Eso es cuanto a la grana. Ya vimos el cedro, la grana. El hisopo, ¿qué era el hisopo? El hisopo era el orégano. La planta de orégano, ¿tienen planta de orégano ustedes? Ese es el hisopo. Se la mojaba y se le usaba tipo pincel. Ahora, fíjense lo que pasa, cómo se hace esto, cómo se purificaba. Versículo 13, y este saldrá fuera del campamento y le examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique. Estas leyes no son para que él se sane. Si él estaba sano, el sacerdote tenía que hacer todo un procedimiento que contaba de 2 partes. ¿Por qué 2 partes? Tanto lío para la lepra. Sí, tanto lío, hermano, por el pecado. Para Dios es determinante el pecado. Es lo que Él está enojado todos los días con el pecado. Nosotros a veces lo tomamos a ligera. Sí, pecó, bueno, el Señor lo va a restaurar. Amén, sí, es cierto. El Señor tiene poder y perdona. Pero Él está enojado todos los días con el pecado. La lepra, la palabra Sahara, significa separación de la piel, de la carne, del cuerpo. Está separada, la piel es como que se separa de la parte interna. Es una separación, representaba lo que Dios pasa cuando alguien peca, se separa de Dios. ¿Dónde más encontramos el hisopo? Cuando Yeshua está en el madero, dijo, tengo sed, agarraron hisopo, lo pusieron en vinagre y se lo dieron. ¿Por qué vinagre? Amargo, fiero. Esto lo dejo así, pero no lo explicamos. Esas son las aguas amargas del deseo. Cuando la mujer se sospechaba o cargaba una culpa, se le daba aguas amargas por el divorcio. No sería el programa de la Vía María. Esa ya la venía pasando, ya esa la toma todos los días. Cuidado con las palabras que las tenemos armadas. Oh, por razón se vino con la rodilla. No, pero eso era antes. Las aguas del celo, por eso es el vinagre. Por el divorcio, se le tenía que dar el get, carta de divorcio. Israel había pecado, se había hecho inmunda para poder casarse. De nuevo, se le dio carta de divorcio. Bien, explico cómo se hacía. Agarraban una vasija de barro y agarraban una de las aves y se la mataban. ¿Sí? ¿Cómo se la mataban? Se degüellan. ¿Para qué? Para que toda esa sangre, ¿sí? La hacían generalmente con el dedo, porque las avecitas se hacían con el dedo. Pero se la degollaba y salía toda la sangre esa en la vasija de barro. ¿Sí? Fíjense que ahí está explicado. Mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Qué tiene que ver el agua corriente? Agua corriente está hablando de un río. Siempre que habla de río la palabra, de agua que corre, que fluye, que va, habla de la palabra de Dios. Entonces se necesitan 2 cosas, sangre y agua que corre. ¿Está? ¿Qué hacía con la otra
Después tomará la avecilla viva, el pajarito vivo, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Se agarraba el hisopo, el cedro y la grana, y todo se metía con el ave viva adentro de la vasija de barro y se la tapaba en sangre, de la sangre de la otra, de la que estaba muerta. Sobre las aguas corría el agua. Y esto lo rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra. ¿Con qué? Sacaba el hisopo, ¿sí? Que es una planta como el orégano, los que lo conocen, ¿sí? Es orégano de hecho. Tiraba así y eso lo salpicaba 7 veces. Y le declarará limpio y soltará el ave en el campo. El ave, una vez que se le seque, ahí a lo mejor le costaba horas, pero después volaba. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden el paralelismo? ¿O lo explicamos un poco más? Vimos el hisopo, la grana, las aves. Para restituir la relación del pecado, de la lepra, la persona tenía que tener todas estas cosas. ¿Qué pasa? Es lo mismo que cuando nosotros pecamos con Dios. ¿Qué pasa? Nuestra relación se restringe. ¿Qué se restringe? Y yo oro y el Señor en su misericordia hay cosas que da, pero hay cosas que no puede dar. Porque su misericordia es grande. Pero hasta que yo no arregle las cosas con Él, no hay esa libertad de que fluya lo que Él tiene para mí. ¿Está? Una de las cosas que era la lepra era reconocer que Él era leproso. ¿Se acuerdan? Que Él tenía que gritar inmundo, inmundo. Si tenía lepra, le decían, tenés lepra, tenés que ir a vivir fuera del campamento. ¿Qué quiere decir? Que era separado. Tenía que dejar la familia, tenía que dejar todo e ir a vivir ahí, afuera, porque aparte ya digo, era contagioso. Todo lo que él tocaba quedaba inmundo en la casa. Tenía que verse la casa de donde él vivía, el sacerdote iba y miraba si había manchas en la pared. Si había manchas en la pared, quiere decir que la lepra se había llegado hasta los muros. Fíjense lo que es el pecado, ¿no? Como la figura que usa la lepra para identificar el pecado mancha toda la casa. ¿Se acuerdan del pecado de Acán, que lo hemos hablado pila de veces? Él pecó, él se llevó el manto babilónico, fueron a pelear y murieron un montón. Y Josué le dijo, Señor, ¿qué pasó? Tú nos dijiste que vengamos y acá, bueno, dice, hay pecado en el campamento de Israel, pero pecó uno solo, sí. Pero también algunos hicieron la vista gorda, lo miraron para el otro lado. Un manto babilónico no era una telita así, era una cosa y alguien lo vio. No dijo nada. ¿Está? Cuando rompemos la confianza con Dios tenemos que recomponer como lo dice la Torá, que es reconocer que el pecado nos separa. Por eso el leproso reconocía. Es muy difícil que el pecador se reconozca pecador. Todos hablan de que aquel que tiene adicciones, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene una adicción. Si la persona que tiene una adicción dice, yo tomo los fines de semana nomás, o yo me drogo de lunes a lunes. ¿Me entienden? No, tiene que reconocer, porque cuando una persona reconoce, puede pedir ayuda, puede cambiar las cosas. Pero si no reconoce y siempre está negando eso, el pecado es lo mismo. La persona tiene que reconocer. ¿Está? La persona, por eso decía el leproso, inmundo, inmundo. Claro, porque tiene que reconocer. La persona que tiene pecado tiene que reconocer
que tiene pecado. ¿Para qué? Para buscar salvación. Cuando a alguien se le predica algo, una de las cosas que se habla siempre es que en algún momento, ¿por qué? Siempre suavizamos el Evangelio. Dios te ama, Dios ama al pecador. Y es mentira. No lo dice así el Salmo. Él está enojado con el que hace iniquidad todos los días. ¿Y qué pasa? Y entonces no lo ama. Está a esto. Cuando el pecador ese dice, Señor, perdóname, listo, ahí entró en el amor del Señor. Nosotros porque no lo entendemos, nosotros a veces nos enojamos con alguien y para pasar de ese enojo al amor o a abuenarnos nos lleva tiempo. De hecho, algunos pasan años. Están enojados y les pedí perdón y todo, pero siguen enojados todavía. ¿Por qué? Porque el orgullo está herido. Dios no tiene orgullo. Dios está enojado con el pecado, pero si ese pecador viene y se arrepiente, lo ama como si fuera toda la vida, el más puro de todos. Nosotros nos enojamos con alguien y de ahí nos pide perdón y todo, sí, está bien, te perdono, pero me lleva varios días hasta que lo digiero. ¿Por qué? Porque hirió mi orgullo. Tema para otro día, el tema del orgullo. Cristian, hoy dijiste algo, me quedó y ahora me volví a tocar, creo que era el gusano, Sí. que se convierte en rojo y si lo dejas y no haces nada se convierte en blanco. Sí. Y eso tiene que ver en el perdón del pecado, porque muchas veces queremos hacer cosas y no, es automático que se convierte una vez que confiamos. No sé si me entendés. Sí, sí, es que es así. O cuando volvemos a Dios, que el concepto que vos estás explicando, no tiene que hacer nada la persona. Se arrepiente y automáticamente se convierte. Absolutamente nada. Nos mira poniendo ayuda. Sí. A ver, hay pecados, depende de los pecados que hayamos hecho, que traen consecuencias. El Señor me perdona, sí, me acepta todo, pero a lo mejor si fue un pecado, por ejemplo, el que pecó, qué sé yo, estuvo mal y se contagió de SIDA, Dios lo puede sanar, sí. Para Él no es nada imposible, pero lo que Él le limpia es el pecado, pero su cuerpo sigue enfermo hasta que la misericordia de Dios quiera sanarlo. Y si no, tendrá que vivir con eso, que son consecuencias que Él trajo. Su vida ahora delante de Él está limpia, está acepto a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la lepra tiene un condimento, vamos a decirlo así, de muerte. La persona que tenía lepra era considerada muerta. No estaba más en el pueblo. No existía más, la casa quedaba vacía o la familia quedaba sin esa persona. Es como cuando alguien muere, ¿no? Esa familia queda sin esa persona. No se podía acercar, no podía volver. Porque tenía lepra, tenía que quedarse afuera. La persona automáticamente quedaba muerta. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando todo esto pasaba, ¿sí? Cuando pasaba, el proceso ese de la vecilla y de todo, pasaba a un segundo proceso. Y el que se purifica lavará su vestido, se sacará todo el pelo, traerá todo su pelo, se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará. Fuera de su tienda 7 días. ¿Para qué? Para saber que estaba limpio completamente. El séptimo día raerá todo su pelo, su cabeza, su barba, las cejas, todo el pelo se sacaba. El día octavo viene ahora la segunda parte. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, una cordero de un año y 3 décimas de flor de harina, una ofrenda amasada en aceite, un log de aceite,
Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que se ha de limpiar con aquellas cosas. Él era acepto, con las avecillas y todo estaba acepto. Ahora vos querés volver al templo y todo, todavía falta. Fíjense lo que es para Dios el pecado. Porque a veces, ya le digo, lo aligeramos, alivianamos, le echamos un poco de agua. Y el Señor no necesita eso, su palabra se abre camino. Usted habla con una persona que tiene adicciones y dígale, sí, bueno, no es tan malo lo que vos haces, porque a lo mejor, obviamente, hay cierto afecto y queremos no herirlo. Decimos, no es tan malo lo que vos haces, a todos les puede pasar, qué sé yo. Es verdad que a todos les puede pasar. Eso no discutimos. Pero si usted le dice, vos lo que tenés es un problema y necesitas sacarlo, porque eso te mantiene así, 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 usted le está diciendo la verdad. Es doloroso, pero el pecado es así. Cuando usted le dice a la persona, en este caso generalmente se encarga el Espíritu Santo, casi nosotros ni tenemos que hablar. ¿Y qué pasa cuando yo le decía así? Y es como que siempre es un cambio de mentira, porque me ha pasado. Y capaz que vos le estás diciendo la verdad, y esa persona como que... Y bueno, va a piensa seguir. que vos sos la que está mal, y en realidad es la otra persona. Claro. Nosotros no podemos decirle a una persona, vos sos pecadora, todo, porque te va a decir vos quién sos para hacer eso. Estamos hablando en las adicciones, sí. En las adicciones usted le puede decir, porque la persona tiene adicción y lo sabe. Muchos lo van a negar. Muchos van a negar esa adicción. Yo tomo los fines de semana, pero es una adicción. ¿Sí? Entonces, la persona para reconocer y cambiar tiene que reconocer lo que es. Lo que decimos es que a veces nosotros suavizamos el nombre. Nosotros debemos hablar del pecado en general, no de los pecados que tienen las personas. ¿Sí? Nosotros hablamos del pecado y lo que hace es que separa de Dios. Cuando la persona llega a la presencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios convence del pecado. Sin que usted le diga, esa persona se va a sentir, va a decir, pero entonces yo pequé. ¿Y eso quién lo trae? Lo trae el Espíritu de Dios. No hace falta que usted le diga, vos tenés esto. Eso es más herir que otra cosa. Entonces, yo quiero separar esto de las adicciones del pecado. Pero si a la persona que nosotros sabemos que está en adicciones y la queremos, le decimos, mirá, vos tenés una adicción. ¿Tenés que? Porque no sos libre. No es libre. La persona que tiene una adicción no es libre de tomar sus propias decisiones. En cuanto al pecado, nosotros hablamos del pecado en general y lo presentamos como Dios lo ve. Juan 5:24. Alguien que lo lea, así no lo busco. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien, ese es el concepto. ¿Qué dice el que oye mis palabras y las cree? Y crea que me envió, tiene vida eterna. ¿Está? El que oye y cree, son muchos los oidores, pero el que oye y cree ha pasado, tiene vida, y ha pasado de la muerte a la vida. Es lo que pasaba con el leproso. Una vez que él era limpiado, pasaba de la muerte a la vida. Estaba borrando porque quería mostrarle algo.
El sacerdote agarraba y tomaba así de la sangre de lo que ahora va a traer, que era el cordero, lavará su vestido, etc. El séptimo día traerá, tomará 2 corderos, los matará el sacerdote que purifica, presentará delante del Señor, el que desea de limpiar a las puertas. Tomará el sacerdote un cordero, lo ofrecerá por la culpa, un lodo de aceite. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella en el sacrificio, ¿sí? Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa, el sacerdote. Bien. Tomará la sangre de la víctima de la culpa y la pondrá ¿dónde? Esta es la parte derecha, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo gordo y en el dedo gordo del pie. De la sangre la apoyaba en el lóbulo, en el dedo gordo y en el dedo gordo del pie. Tomará el aceite y lo pondrá sobre la sangre en los mismos lugares. Mire todo lo que pasaba para que pudiera entrar de nuevo al templo y adorar al Señor. O sea, el dedo derecho, mano izquierda. No, mano derecha. Todo derecho. Todo derecho. No. Todo en el dedo derecho. Lo que tiene en la mano izquierda lo pasará. Acá y en el dedo. Esto zurdo, digo. La derecha, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Qué pasa a la derecha? El amor. La misericordia. ¿Sí? ¿Está? El oído tiene que ser purificado porque de acá pasa las cosas que nosotros escuchamos. No, a mí no me pasa nada. Tiene acá, tiene un conducto así. Las cosas que escuchamos van a nuestro corazón. No, yo no le doy bolilla. Mentira. Después se queda al ratito y dice, mirá lo que dijo. Mirá lo que me contó. ¿No era que no le daba bolilla? Es automático. Es un solo conducto. Entra de acá y va al corazón. Entonces, tiene que ser purificado el oído con la sangre y el aceite. Tiene que ser purificado la mano. ¿Por qué? Porque estas son las acciones. Y el caminar. El caminar. Pastor, ¿podría haber un caso en que el leproso iba, lo declaraban limpio, o sea, hacía la primera parte y después no volvía para hacer eso? No podía entrar al templo. Pero podría ir a... Podía estar en la ciudad, pero su relación en el templo para que él entre a adorar no estaba todavía. O sea, las manos son las acciones, los pies caminar y el oído que era. Escuchar lo que escuchamos y que guardamos en nuestro corazón tiene que estar purificado. ¿Me entendés, dama, lo que es? Mirá, a ver si Lo podemos... que quiero ver es el paralelismo acá en la vida nuestra, porque alguien quisiera ser limpio, pero no quiere reconciliarse con Dios. Porque la primera parte lo declaraba limpio, pero la segunda parte dice que era para hacer reconciliación. Claro, por eso, una cosa es ser limpio, ¿sí? Lo declaraba limpio, él podía volver a su casa, pero no podía entrar en el templo. Tenía que
esperar los 7 días, volver con los 2 corderos, y ahí el sacerdote purificaba lo que vimos recién. ¿Sí? Y hay personas que quieren huir de las cosas, pero en el fondo quieren seguir viviendo como yo vivía. No quieren a Dios en su vida. Hay un libro que dice: te casaste para comenzar a modificar tu carácter. Y en esto sería lo mismo. Estas cosas que Dios quiere modificar nuestro carácter. Claro, porque Dios no solo te limpia, sino que Él después se va a meter en tu vida y te va a mejorar, va a cambiar tus cosas. Pero muchas personas no quieren que Dios se meta en su vida. Como que quieren a su manera. Claro, my way. ¿No? Y ya sabes por qué lo digo. ¿Está? Bien. ¿Entienden ahora por qué el leproso le dice: Señor, si quieres, no si puedes, si quieres, puedes limpiarme? El Señor le dijo: quiero, sé limpio, y lo tocó. ¿Saben cuánto decía que una persona no lo tocaba? Con una muestra de afecto, cariño. Y uno dice: pero si él toca la lepra, quedaba. Una de las cosas que se conoce en el Targum es unos escritos paralelos, están que el Mesías era considerado el Mesías leproso. ¿Y por qué habla del Mesías leproso? Porque dice: Él llevó nuestras iniquidades, cargó sobre Él nuestro pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados, y no tenía llaga. ¿Está? Entonces, en el Talmud se lo conoce como el Mesías leproso. ¿Cuál es ese? Ese es el hijo de José, el Ben Yosef, el que va a venir a sufrir. El otro que va a venir, que es el mismo, es el hijo de David, que va a venir a reinar. Bien, Salmo 56. Con esto vamos a ir terminando. Alguien que me lea lo que está abajo del título, no el primer versículo. Al músico principal sobre la paloma silenciosa, en un paraje muy distante. Bien. Mensaje de David, cuando los filisteos lo aprendieron en canto. Bien, hay dos cosas que están mal ahí en la traducción. Primero y principal, cuando le dice al músico principal, la palabra músico principal es victorioso. Tiene que relativizarse con la victoria. Aquel que es victorioso, aquel que salió vencedor. ¿Sí? Dice, cuando la paloma está lejos, en realidad dice, cuando la paloma se va y vuela lejos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con este concepto que estuvimos mirando. Que la paloma tenía que volar, o el ave tenía que volar lejos, quedaba libre. ¿Sí? Un ave muere, la otra queda libre. Yeshua murió en el cedro, porque los romanos usaban un cedro como paladio, donde se estaqueaba. ¿Sí? La sangre, la grana, él estaba todo de rojo. ¿Sí? Cayó sobre la vasija de tierra, se cayó en la tierra, que es la vasija. ¿Para qué? Para que el otra ave, si nosotros somos sumergidos en esa sangre, podamos ser libres.
porque al ave se la sumergía la sangre de la muerta y era libre. ¿Entienden el concepto? El concepto, lo que habla. Cuando David peca, capítulo 51, y él se arrepiente, él dice, lávame más y más de mi maldad. Usa hisopo. ¿Por qué? Porque él tiene el concepto de la lepra. Cuando se pintaron los dinteles de las puertas el día del Pesaj, en Egipto se usó hisopo. ¿Está? Y Yeshua lo sana al leproso, pero ahora tiene que ser certificado según la ley. ¿Por qué? Porque él respeta la ley, porque es la ley de Dios, no la de Moisés. Porque todos como hablan de la ley de Moisés, pareciera que le escribió a Moisés porque se le ocurrió a Moisés. No hay hombre que tenga la capacidad de escribir lo que se escribió antiguamente. No hay un hombre en la tierra. La ley de Dios la escribió Moisés, sí. Entonces le dice, ve y preséntate al sacerdote y tiene que hacer todo lo que vino. En el templo había un cuartito que le hemos explicado otras veces, donde estaba el cedro, donde estaba el hisopo. Nada más que nunca se había presentado un leproso para ser limpio. Los sacerdotes mantenían ese cuarto limpio y decían, ¿para qué tenemos esto? Imagínense los sacerdotes hablando, ¿qué está diciendo? Limpiando el cuarto que tenemos por si alguien viniera limpio de la lepra. Y si alguien le diría, y alguien vino, nunca vino nadie. Pero es mandato de Dios que tenemos que tener este cuarto donde tenemos el hisopo, el cedro y todo, las vasijas de barro. No sé, si de repente alguien llega y le dice, yo tenía lepra. ¿Qué? ¿Sí? Dice, quiero ser purificado. ¿Por qué se usó en aquel? Si el Señor lo sanó, ¿sí? Lo limpió, perfecto. Pero todavía la sangre del Mesías no se derramó. Entonces todavía tiene que ir la vecilla, tiene que ir el hisopo. ¿Me siguen? Cuando se derrame la sangre del Mesías, se terminó. Ya esa sangre es suficiente para limpiar a cualquier leproso, a cualquiera que tenga pecado. Así que los sacerdotes tuvieron que ir al templo, abrir el cuartito ese y empezar a buscar todas las cosas y repasar la ley. Che, esto lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque no era algo usual, entonces lo tuvieron que repasar. Ajá, se hace así. Listo, llamá. Espera 7 días. Volvé, presentá los corderos, te esperamos para que vos puedas volver a entrar al templo. ¿Estamos? Esas son las leyes de la lepra. Es pasar de muerte a vida. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo? ¿Pregunta o algo? Tenemos que entender siempre el concepto de limpieza según Dios. Entonces le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y yo oraba, che. ¿Estamos?
¿sí? En que quedó entendido el tema de la lepra, el paralelismo con el pecado. ¿Era cualquier pecado el tema de la lepra? La lepra representa cualquier tipo de pecado. Eso le iba a preguntar a mí. La lepra representa, o sea, representa, pero ¿por qué venía la lepra? No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Y al hacer silencio en eso, ¿qué quiere decir? Que puede ser cualquiera, no se sabía. Porque si no, la lepra diría, la lepra viene por tal cosa. Por ejemplo, Rashi es un comentarista que es muy bueno, pero él toma que la lashon hará produce lepra. Sí, es una. O sea, lo que habla Miriam le trajo lepra. Es una de las cosas, pero él lo toma como una regla. Pero no sabemos, porque eso es una de las cosas que trajo lepra. No sabemos si es siempre así, porque cuando la Escritura calla, eso que es un misterio que no dice, si no el Señor lo dice, mire, la lepra viene por tal y tal cosa. Se terminó. Pero cuando calla, quiere decir que no lo sabemos. Él sí lo sabe. Entonces, el pecado siempre requiere sangre para ser limpiado. Es un concepto desde el Génesis. Y acá terminamos, cuando Adán y Eva pecan, que se va la gloria del Señor, ellos se ven desnudos y Él mata un animal para hacerle la cobertura. ¿Qué animal mató? Una vaca alazana, no cualquier vaca. Una vaca roja. ¿Por qué? Porque eso mismo lo va a explicar después más adelante. El sacrificio de la vaca roja. ¿Y por qué una vaca? Porque con el cuero de una vaca se escribía toda la Torá. Ellos al pecar, la gloria de ellos se fue y quedaron desnudos, quedaron sin Torá, sin la ley de Dios que lo cubriera. Entonces, el cuero de la vaca, que en un cuero de una vaca adulta se podía escribir toda la Torá. Entonces los vuelve a cubrir con eso. Cuando se habla, este es un concepto bíblico, cuando se habla que la gente está desnuda, la Odisea, mensaje el último, mensaje a las iglesias, pero tú eres desventurado, desnudo. ¿Qué quiere decir? Estás sin Torah, sin la ley de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, entraré, cenaré contigo, volveremos al pacto. Pero tú te crees que estás muy bien, pero en realidad estás desnudo, estás sin ley. ¿Entienden? La Odisea era la que había descubierto el colirio de los ojos para la enfermedad de los ojos. Tenía mucho dinero, era una ciudad populosa que tenía oro, etc. Y tenía los mejores vestidos en aquel tiempo. Por eso te dicen, tú te crees que tienes oro, que tienes, pero estás ciego, como si nosotros le cubrimos el colirio. Estás ciego, desnudo, y eres pobre. Sin el Señor, por más que usted tenga vestido, que tenga todo, no tiene nada. Con el Señor, oye, yo estoy a la puerta y llamo, está afuera, déjame entrar, arreglemos las cuentas. Profesor Cortés, que visitó esos lugares, todavía en ese lugar hay una fuente que larga de un lado frío y del otro caliente. Una fuente y después se une y queda el agua tibia. Si él tomó, porque veo que dice, tú te crees, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. En la Odisea está esa fuente, que larga agua fría de un lado y agua caliente del otro, increíble. Está eso desde años, ¿no? Y cuando queda tibio, dicen, tomó la parte tibia.
le agarra unos retorcijones en el estómago, mal, dice, es imposible. Vos decís, pero tomás frío caliente y no pasa nada. Pero ahora vos tomás agua tibia, no sé qué componente traerá o qué será, pero ese te descompone. Y terminás o vomitando o con diarrea. ¿Está? Les aviso cuando anden por allá, para que no tomen el agua tibia, tomen el agua más vale fría o caliente. Bien, hasta aquí llegamos.